El presidente Rafael Correa inauguró su gobierno el 16 de enero del 2007 con un propósito y una medida certera: eliminar a los intermediarios, socios de la partidocracia, revendedores de crudo y de derivados del petróleo. Al suscribir con el presidente Chávez de Venezuela un convenio de canje de crudo por derivados. Pero, a los 5 años de funcionamiento del convenio, según publicó el diario El Universal de Caracas el pasado domingo 24 de junio, este mecanismo solo funcionó hasta el 2009 y desde hace 3 años son los revendedores los que operan con Venezuela. Licenciado Fernando Villavicencio, buenos días, bienvenido a Contacto. Buenos días, Alfredo. Buenos días, ¿cómo está? A ver, según El Universal, todo cambió el 2009 con la caída de producción de PDVSA y las expropiaciones petroleras en Venezuela, lo que hizo que el negocio se derive hacia los revendedores Glencore y Trafigura, a quienes se les adjudique el 80% de las compras externas de Venezuela. ¿Cómo es que operó este desvío? ¿Desde Venezuela directamente o desde el puerto de Balao en Esmeraldas? ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días, es importante un antecedente. 5 años después de que hemos venido denunciando este hecho inconstitucional que violenta la normativa interna, la soberanía del Estado y provoca millonarios perjuicios al Estado, al fin 3 grandes medios a nivel internacional hacen una investigación larga. Se trata de Reuters, El Universal y El Universo de Ecuador, donde destacan que el canje de crudo por derivados, es decir, ese gran anhelo del pueblo ecuatoriano de eliminar a los intermediarios, porque creo que todos los ecuatorianos habremos estado de acuerdo con el presidente Correa de que nuestro petróleo sea vendido al mejor precio y en este caso entregado a Venezuela para que Venezuela procese nuestro petróleo en sus refinerías y a cambio nos entregue los combustibles de los cuales el país es deficitario. Este principio básico que contempla la normativa de comercialización interna de Petroecuador, es decir, de que nuestro crudo vaya a los consumidores finales, ha sido groseramente violentado. ¿Por qué? Ahora, licenciado, pero la compra de intermediarios que no producen ni refinan petróleo implica que ellos compran el crudo y los derivados a terceros, lo cual disminuye la ganancia en el caso de la venta del crudo y encarece los derivados cuando se los compra. ¿Hay alguna forma de establecer cuáles son los diferenciales en juego en los precios de acuerdo a la facturación de Petroecuador? Mire, partamos de una declaración que la difunde El Universal. Son las declaraciones del ministro de Minas y Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. Yo le pido a los ecuatorianos y a las autoridades y a los políticos de este país que leamos y entendamos lo que dice, porque esto es gravísimo. Dice el ministro Ramírez: agarramos su crudo, refiriéndose al petróleo ecuatoriano, agarramos su crudo, lo valorizamos bien, se vende y buscamos los productos que ellos necesitan de las calidades que piden. Esto es una violación. Canje, pues, eso no es. Pero esta es la confirmación, Alfredo, de la intermediación, de la violación de la Constitución y de la normativa interna de comercialización. Está diciendo que Petroecuador no existe, que el Estado ecuatoriano delegó a otro Estado, al Estado venezolano, para que a través de PDVSA ellos valoricen nuestro petróleo, ellos compren los combustibles y nos entreguen a nosotros. Entonces cierren Petroecuador definitivamente y pónganle a PDVSA y a Petrochina a que manejen nuestro crudo. Y esto se comprueba y se verifica en las facturas y en los reportes oficiales de Petroecuador que hemos compartido con el Universal de Venezuela. Aquí está, mire. Todo el destino, ¿sí?, y el origen de los combustibles, y la cámara me ayuda. PDVSA, 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 PDVSA. ¿De dónde vienen los combustibles que deberían venir de las refinerías venezolanas? De Estados Unidos, Aruba, Estonia, Estados Unidos, Panamá, Aruba, Estonia, Estados Unidos, Holanda, Estados Unidos, Italia. ¿Y quiénes son las compañías que traen el combustible a nombre de PDVSA? Porque PDVSA sí tiene refinerías en Estados Unidos. Podría ser de una refinería de PDVSA en Estados Unidos, teóricamente. No viene. Teóricamente, ¿cuáles son los traders? Los traders, los intermediarios que entregan el combustible a nombre de PDVSA. Aquí está en el registro. Citizen,
que es un trader del grupo de Glencore. Trafigura, Citizen, Glencore, Trafigura, Glencore, Trafigura. Es decir, el monopolio absoluto de las dos grandes traders mundiales que son Trafigura y Glencore. Usted sabe, y me voy a permitir compartir con la comunidad este informe de Petroecuador enviado a la Asamblea. ¿Qué dice Petroecuador? Que la compañía Glencore se encuentra registrada en el Instituto Nacional de Contratación Pública como adjudicatario fallido y que la compañía Trafigura igual está fuera de comercialización. Es decir, el Estado ecuatoriano ha entregado... Pero ¿cómo se permite eso si propio Petroecuador notifica a la Asamblea que son proveedores fallidos? ¿Cómo permite que haya esta tercerización de PDVSA? O sea, que ni siquiera es que PDVSA retira con sus propios buques, sino que de frente llegan los buques de Glencore y Trafigura. Esto es una gran mascarada, un gran engaño al país y al mundo. El Estado ecuatoriano firmó los contratos con PDVSA de Venezuela, con Petrochina de China y con ANCAP de Uruguay, pero solamente estas empresas estatales son de pantalla, porque atrás están los grandes traders, a quienes el presidente Correa los calificó de mafiosos, vinculados a la derecha. Pero antes de entrar con los otros proveedores, terminemos con el caso del canje con Venezuela. O sea, según el volumen del canje de crudos por derivados, ¿cuáles son los montos en millones de dólares? O sea, ¿cuántos barriles entregamos diariamente? Y todo esto, ¿qué valorización tiene de acuerdo a los documentos de Petroecuador? De acuerdo al mapa que se ha permitido trabajar con base a información proporcionada por nosotros, estamos hablando del 40% de los hidrocarburos ecuatorianos que han sido comercializados por Trafigura y el 38.6% comercializados por el trader Glencore. En el caso de Petrochina, y tengo los reportes actualizados a junio del año 2012, desde el año 2007 el Estado ecuatoriano le ha entregado a Petrochina 174 millones de barriles de petróleo y a PDVSA aproximadamente 150 millones. Imagínese usted lo que significa, pongamos a un promedio de $80 con estos contratos a largo plazo. Es decir, que Petrochina manejó alrededor de 15.000 millones de dólares. El Estado ecuatoriano puso en manos de los chinos un negocio de 15.000 millones de dólares y en el caso de PDVSA un negocio cercano a los 11.000 millones de dólares. ¿A cambio de qué? Pero y aquí viene el punto central, Alfredo, a precios descontados que me voy a permitir probar con facturas. Y esto es lo grave, porque al fin no nos importaría si le entregamos el... Bueno, no, pero ahí hay un asunto que aclarar primero, porque si se hace un convenio con una empresa estatal, como PDVSA o Petrochina, tiene una justificación que legitima eso. Se lo hace sin concurso y directamente, suponiendo algo que realmente no es cierto, que no tienen afán de lucro las empresas estatales. Pero el problema es que se lo hace con el propósito de evitar a los intermediarios, pero resulta que lo que se hace es tercerizarlo, porque se les entrega esto a estas empresas estatales que luego le traspasan el contrato a los intermediarios. O sea, eso en cuanto a ese aspecto. Exactamente. La Constitución y la normativa de comercialización de Petroecuador dispone que se comercialice con consumidores finales. Y mire usted los contratos, Alfredo. El contrato con PDVSA, y valga destacar, PDVSA no es de Venezuela, PDVSA Aruba, de un paraíso fiscal. Dice, el destino de los crudos bajo el presente contrato será el que determine PDVSA, es decir, violando la normativa. En el caso de Petrochina, el destino del petróleo crudo Napo y Oriente para Petrochina International bajo el contrato será de opción de Petrochina Internacional. Y vea usted qué discriminación. Esta es la invitación a ofertar al concurso. Recuerde usted que el ministro Pastor, una vez que le quitaron el contrato a ANCAP, anunció al país que ese 10% del petróleo que se llevaba a ANCAP lo van a sacar a licitación, a concurso. ¿Para qué? Para monitorear el mercado, lo cual es correcto. Es empresa petrolera uruguaya, para que recuerden los televidentes. Ya, esa era otra empresa. Pero mire, estatal, digamos. Esto es gravísimo. A las estatales les adjudican a dedo y les dejan llevar el petróleo a donde ellas quieran. Pero en las bases para el concurso del mes de febrero del año 2012, para las compañías privadas, mire lo que pone el gobierno.
El crudo Oriente objeto de este concurso tendrá como destino únicamente a refinerías. Es decir, a las compañías privadas que participan en el concurso sí les obligan a llevar a sus refinerías. Y claro, mire, aquí están las pruebas contundentes. ¿Cuál es la compañía que ganó ese concurso, ministro Pastor y presidente Correa? La compañía refinadora ConocoPhillips, ofertando uno de los diferenciales más altos del mercado y mejores para el Ecuador. Mire, diferencial 11,52. Eso es importante, esas son facturas. ConocoPhillips, diferencial 11,52. Precio del WTI 106. Precio final de nuestro petróleo vendido en marzo del 2012 a ConocoPhillips con licitación, señor presidente Correa, 117,89. Prácticamente $118. O sea, este es el caso cuando se hace el negocio directamente con una empresa refinadora como ConocoPhillips, que es conocida internacionalmente y que tiene sus refinerías. Ahora, y ese es el precio que se les paga a ellos, pero ¿cuál es el precio que pagan los estatales a los que se les da directamente sin concurso? Solo como ejemplo, porque todas son así. Este es el caso de Petrochina, entregado a dedo. WTI igual $106. Y aquí está la trampita. Diferencial 8,91. Precio final de nuestro petróleo entregado a Petrochina o igual a PDVSA 115,75. Aquí hay, señor presidente Correa, $3 de diferencia por barril en contra del Estado ecuatoriano. $3 cuesta más nuestro petróleo cuando entregamos con licitación y $3 cuesta menos cuando entregamos a dedo. Si esto multiplicamos, Alfredo, si tomamos como norma en los últimos 5 años, $2 promedio que ha perdido el Estado ecuatoriano por barril. Solo en el caso de Petrochina, que le hemos entregado 174 millones de barriles, el país ha perdido más de 350 millones de dólares. Y en el caso de PDVSA de Venezuela, algo similar. Ahora, pero aquí hay una cosa, ¿cuál es el porcentaje de nuestro crudo que va mediante concurso a estas empresas privadas que sí refinan, dentro del total de la torta, digamos, del crudo? ¿Qué porcentaje tienen? Mire, cuando hacemos una entrevista así en Ecuavisa, cuando hay algún alboroto público y el gobierno está contra la pared, el gobierno llama a los medios y dice, vamos a hacer licitación. Eso pasó con el caso de ANCAP. Entonces salió el ministro Pastor y dijo, pero ¿cuál es el porcentaje que va para esas compañías? Estamos hablando menos del 10%. Mire, esto es lo último, más actual, a manera de primicia. Este es el registro de embarques del mes de junio. 100% del crudo Napo fue entregado a Petrochina. Y el 90% del crudo Oriente fue entregado a Petrochina y a PDVSA a dedo. Ahora, pero ¿cuál sería la solución? La solución es de que haya concurso. O sea, si los intermediarios son inevitables, la idea sería obligarlos a que concursen con las otras empresas que sí tienen refinerías, para de esa manera poder escoger una mejor oferta. Porque si se continúa entregando a dedo a las estatales, ahí es que viene el problema de que ellos derivan o tercerizan los contratos con los intermediarios. Ese es el meollo del asunto, en definitiva. Creo que lo primero es no mentirle a los ecuatorianos y decir que vamos a eliminar a los intermediarios mafiosos y acabar haciendo el mejor negocio para los intermediarios mafiosos. Lo segundo que yo propongo, y espero que sea debatido, ahora que Flopec es una empresa pública, todos los buques que Flopec tiene con bandera extranjera violando la ley y la Constitución deben ser traídos y embanderados en este país. Y Petroecuador, el Estado ecuatoriano, debe recuperar la capacidad de comercializar. Con esos buques que tiene el Estado ecuatoriano, vendamos directamente nuestro petróleo a consumidores finales y traigamos directamente los combustibles en los buques que son de Flopec para nosotros. Claro, porque hay otro problema con los intermediarios, que en el costo está el transporte. Y según los datos que usted leía de los documentos de Petroecuador, vienen de destinos, vienen hasta de Europa, los derivados, es decir, que tienen un costo adicional que encarece el producto para el Ecuador. Pero mire, Alfredo, a mí me parece terrible y humillante que contratemos a PDVSA y a Petrochina para que nos den vendiendo el petróleo a la Pampilla del Perú. Es decir, que el panadero de la esquina contrata a un chino para que le venda el pan al vecino.
Me parece terrible que el Ecuador no pueda hacer acuerdos directos con Perú, con Chile y con Colombia para comercializar nuestros hidrocarburos y tengamos que contratar a chinos que nos acaban haciendo chinos. Este es el problema de fondo, aquí tiene que ser investigado. Yo le pido al Contralor que haga público el informe que él tiene de Petrochina. Yo he denunciado hace 3 años este caso y la Contraloría no dice nada. Sí dijo algo de una glosa y también le pido que aplique la glosa. Aquí está. Mire, 12 millones de dólares nos perjudicó PDVSA en un solo buque de fuel oil que no nos quiso recibir. Fuel oil eso es hecho según con un el informe propio de combustible. Contraloría. Hay una glosa de Contraloría desde hace 2 años y nadie lo aplica. Bueno, Ese tiene es que hacerlo el problema. Contralor. Licenciado Villavicencio, gracias por su participación en Contacto A usted Directo. por su invitación.